Buenas noches, jóvenes. Voy a empezar la clase de hoy, la clase número 16. Vamos a ver el tema de optimización. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, por favor me dicen. Voy a mostrarles en este momento lo que les acabo de activar para la semana. Me confirma, Juan Carlos, si puede visualizar. Claro, profe, sí, ahí se está viendo. Ok, sí, perfecto. Claro. Bueno, ahí ustedes pueden ver la unidad del sábado, que fue cuando ustedes aplicaron la segunda prueba parcial. Y lo que les acabo de activar es esta sección de optimización. Aquí vienen las indicaciones de la semana, viene un material elaborado por los compañeros del área de matemática y tecnología educativa, muy bonito, muy bien explicado, con 2 ejemplos, que yo sí los motivo a que los repasen detalladamente este documento. Y luego aquí viene la clase 16, yo se los voy a subir aquí donde viene optimización. Esta clase 16 la que vamos a ver hoy, yo les traje más problemas resueltos, prácticamente esta semana es solamente este tema de optimización. Van a ver que son problemitas donde vamos a aplicar lo que vimos en el tema de derivadas, nada más que planteando problemas de la vida cotidiana en el cálculo de derivación. Esta semana hay una actividad que tienen que resolver, vale 10%, y es elaborar un cómic. Yo sé que tal vez, no sé si Juan Carlos ha tenido la oportunidad de elaborar un cómic, pero me imagino que sí ha visto los cómics. Sí, correcto, profe, sí los he visto, pero no he elaborado nunca. Bueno, esta vez van a escoger de esta lista de ejercicios que viene aquí, lista de ejercicios optimización, ahí vienen 11 ejercicios. Ustedes escogen cuál quieren realizar, cuál quieren desarrollar. Aquí en este signo de pregunta, aquí van a elegir el ejercicio que escogieron para resolver. Eso sí, tienen que ser diferentes, así que fíjense en que ustedes vayan a escoger, no lo haya escogido otro compañero. Ajá, díganme. ¿Esto es para presentarlo cuándo? ¿El fin de semana? De hoy en 8. Ah, de hoy en 8. Sí, como lo estoy activando hoy miércoles, entonces mejor les dejo una semanita para hacerlo. Y el sábado en realidad es para que ustedes se dediquen a hacer esta tarea, porque prácticamente hoy vamos a ver la explicación de estos problemas. El sábado igual yo voy a estar conectada, pero como para atender consultas, Juan Carlos, porque es para que ustedes se dediquen a hacer este cómic y tienen tiempo hasta el miércoles de subirlo. Aquí, no, con mucho gusto. Vean, aquí en esta carpetita viene ejemplos de cómic. Estos ejemplos de cómic es de otros estudiantes que ya hicieron esta tarea en el cuatrimestre pasado. Igual ninguno de ellos había hecho un cómic, así que no se extraña. Entonces aquí vienen varios ejemplos. Por ejemplo, este tercero sí quedó un poquito más largo, la estudiante que lo elaboró. Se tomó el tiempo y ahí salieron tres páginas de lo que era el cómic, en el cual al final ustedes tienen que resolverlo. Ven que ahí pueden inclusive insertar imágenes. La recomendación es que ustedes puedan escoger algún programa para realizar el cómic. Aquí en la parte de creación de cómics, en la actividad, en la parte de tareas, vienen las indicaciones y vienen algunas sugerencias o recomendaciones de programas para que ustedes puedan elaborar el cómic. Todos son gratuitos, así que no tienen que pagar, o tal vez son de prueba gratuita por un tiempo. Pero algo muy importante para esta actividad, jóvenes, es que si no lo pueden descargar, lo importante es que lo pasen a imágenes, ya sea que le tomen capturas o lo puedan descargar en imágenes. Esas imágenes las coloquen en un Word con una portada, jóvenes, que tengan una portada. Esta tarea, si gustan, ustedes la pueden hacer también individual o en máximo grupos de 3 personas. Por mucha más razón, si lo hacen en grupo, que venga el documento con la portada, los integrantes de la tarea, cuál tarea están realizando, van a juntar las imágenes de la tarea y por favor al final adjuntan la solución como ustedes la hicieron, tal vez ahí en un borrador o a mano, la adjuntan para ver cuál fue el ejercicio que les correspondió. Igual durante el cómic se tiene que visualizar cuál es el ejercicio, pero que quede, digamos, como una manera más formal. Ese Word, mi recomendación es que ustedes lo conviertan a PDF, o sea, lo exporten a PDF.
Y ese documento es el que van a subir acá, donde dice agregar entrega. Ven que la entrega tiene máxima hasta de hoy en 8 a medianoche, ¿verdad? Y recuerden que tiene un valor de 10%. Entonces, ven que son puntos que ojalá los aprovechen y puedan divertirse realizando un problema de optimización, resolviendo este cómic o diseñando el cómic, ¿verdad? Prácticamente lo que tienen que buscar son como, tal vez hay unas plantillas donde ustedes puedan familiarizarse y mi recomendación es que primero resuelvan el ejercicio de optimización y una vez que ya lo tienen resuelto, entonces se ponen a indagar cómo lo pasarían a una historieta, ¿verdad? De este tipo. El objetivo es que se diviertan un poquito con este tema de optimización. Este tema no se evaluó en el segundo parcial, sino que se dejó, Juan Carlos, para evaluarlo ahora en este cómic. Este tema de optimización no se va a evaluar en el tercer parcial. En el tercer parcial va a ser solamente integrales, que es lo que vamos a ver de hoy en 8, Dios primero. Entonces, para que sepa que el tema de optimización solamente se va a evaluar en esta actividad del cómic. Entonces, ahí para que sepan que tienen de hoy en 8 para resolverlo. No sé, Juan Carlos, si tiene alguna duda, alguna consulta con esta sección. No, profe, totalmente claro. Vamos a Vamos ver bien. para hacerlo ahí, que quede bien bonito. Bueno, mi recomendación, Juan Carlos, es que lea este documento de optimización y repase. Bueno, aquí yo les adjunté varios ejemplos. Voy a compartirle otra pantalla donde está la presentación del día de hoy para que veamos ya el tema de optimización. Este tema es prácticamente una continuación de lo que vimos nosotros en derivación, cuando vimos las derivadas de orden superior y cuando vimos el tema de graficar. Ese tema era un poquito extenso. El tema de optimización, en teoría, lo que vamos a resolver son derivadas y derivadas que hemos estudiado hasta el día de hoy. Pero estas derivadas nos va a permitir obtener información sobre una función y su gráfica respectiva. Como vimos en el examen pasado, nosotros podíamos inclusive llegar al final y graficar. Ya ahí podemos obtener el dominio, las intersecciones, las asíntotas, los puntos máximos, mínimos, los puntos de inflexión, el sentido de variación y lo que era la concavidad de la función, ¿verdad? Todo eso podíamos verlo con la primera y la segunda derivada. Pero además vamos a poder interpretar esta información para dar respuesta, pero a problemas tal vez de la vida cotidiana, problemas que se pueden resolver mediante derivación. Y lo único que vamos a necesitar es determinar la función adecuada para situar el problema. A veces, dependiendo del ejercicio, a veces nos dan la función, el criterio, la función. A veces nos dan la función, a veces nosotros tenemos que plantearla. Entonces van a ver que de todos estos ejemplos que yo les traje, solo un ejemplo viene con ya la función planteada. En todos los demás ejercicios ustedes tienen que plantear la función. Tal vez si recuerdan un poquito o si les recomiendo repasar un poco cuando ustedes vieron problemas con ecuaciones cuadráticas. Ese tema se asocia mucho en esta primera parte de plantear la función. Es exactamente igual. Entonces van a ver que antes de plantear el problema, vamos a seguir los siguientes pasos, que es la recomendación para resolver los problemas de optimización. El primer paso que vamos a trabajar en este tema es leer por completo el enunciado del problema. A veces, inclusive, jóvenes, hay que leerlo hasta 2, 3, 4 veces para poderlo comprender, así que no se asusten. Pasa exactamente igual a cuando veíamos problemas con ecuaciones de segundo grado en matemática general, que debíamos leer detenidamente el enunciado, inclusive todas las veces que ustedes consideraran necesarias para poder entender el problema que se estaba planteando. El segundo paso que se recomienda es hacer un dibujo apropiado si fuese el caso. ¿Por qué? Porque algunos ejercicios no requieren de un dibujo. Perdón, eso fue un estornudo. Y como tercer paso, seleccionar la cantidad que se desea maximizar o minimizar y expresarla en función de otras cantidades. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a veces el ejercicio nos va a pedir cuál sería el área máxima que podemos obtener, ¿verdad?
o cuál sería el precio mínimo que podemos obtener en tal situación. Entonces, esto nos va a ayudar, estas palabras claves nos va a ayudar para determinar si lo que necesitamos es buscar el punto máximo de la función o el punto mínimo de la función. Y muy importante, usar la información del problema para suprimir todas las variables que se plantearon, de modo que solo nos quede una variable. Van a ver en estos ejemplos que a veces planteando la ecuación o la función, vamos a trabajar con varias variables. Entonces, el objetivo es que tratemos de trabajar esos planteamientos en una sola variable, porque el objetivo es que ustedes vayan a derivar una función y la derivación de esta función sea en términos de una sola variable. El objetivo es plantear la función en términos de una sola variable para poder luego derivar, que es el siguiente paso. Una vez que derivamos esa función que logramos plantear, vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando íbamos a calcular los puntos críticos. Íbamos a igualarla a 0 y íbamos a factorizar y íbamos a hacer la tablita para encontrar los puntos críticos, donde la función era creciente, donde era decreciente. Esto con el objetivo de determinar si puede ser un punto máximo o un punto mínimo de acuerdo a lo que nos estén planteando el problema. Y si ustedes recuerdan el material que viene ahí en puntos críticos, el material elaborado por los compañeros del área de matemática y tecnología educativa, cuando vimos ese tema de puntos críticos, vimos una parte donde decía que se podía también plantear el teorema de la segunda derivada para calcular los puntos críticos. Y aquí en este caso poder definir los puntos máximos y mínimos de una función. En este caso es importante que recordemos y repasemos ahí porque tal vez no lo usamos para graficar, o sea, no lo usamos en el resto del tema a desarrollar en derivadas, pero sí lo vamos a ocupar acá para calcular la segunda derivada y definir los máximos y mínimos de la función obtenida en el punto 4. ¿Okay? Entonces, estos son en resumen, los pasos que se sugieren para resolver un problema. Vamos entonces a ver un ejemplo. Entonces, vamos a leer el enunciado. Dice, un fabricante de cajas de estaño posee piezas rectangulares de 8 pulgadas. Entonces, muy importante. Aquí mi sugerencia es que ustedes vayan como subrayando cuáles son los datos que les están dando, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, tiene 8 pulgadas de ancho y me dice que tiene 15 pulgadas de largo. Entonces, ahí ya les están dando dos datos. Si son piezas rectangulares, entonces ya ustedes pueden tener una noción del dibujo que van a realizar. Dice que desea cortar cuadrados iguales en las esquinas de cada pieza para doblar los lados resultantes y formar cajas sin tapa. ¿Okay? Entonces dice que calcule la longitud que debe tener el lado de cada cuadrado, o sea, la longitud de cada cuadrado, que debe cortar para obtener cajas con el mayor volumen posible. Vean, mayor volumen. Aquí estamos buscando un máximo, ¿verdad? Para obtener el mayor volumen posible. O sea, ¿cuánto tiene que ser la longitud que debemos cortar en esas esquinas? Y esas esquinas tienen que ser de forma cuadrada para poder tener un mayor volumen en cada caja. Entonces, vamos a plantear entonces aquí la solución. Aquí ya viene, esto es un libro de unos compañeros que realizaron, unos compañeros de la UTN, entre ellos me acuerdo, son varios, pero me acuerdo, digamos, del compañero Jeffrey y Gerardo, ya vienen aquí desarrollados estos ejemplos, entonces eso es una ventaja, porque aquí ya viene la solución. Entonces dice, lo primero que debemos hacer es dibujar una figura que muestre la situación. Entonces, ven, aquí vamos a dibujar, en este caso, un rectángulo para plantear el enunciado. Y la caja que resulta al cortar el cuadrado en cada esquina. Entonces, vamos a hacer dos dibujos. Uno de la lámina de cajas, que en este caso la lámina de estaño que tenemos, y el otro, el resultante, lo que nosotros deseamos encontrar, ¿verdad? Bueno, observemos que aquí el ancho nos habían dicho que era de 8 pulgadas, ¿cierto? Este es el ancho, 8 pulgadas, ¿ok?
Luego nos dijeron que el largo era de 15 pulgadas. Sin embargo, el enunciado nos dice que tenemos que recortar las esquinas en forma de cuadrado y que esta longitud es la que necesitamos averiguar. Es decir, no tenemos este famoso X acá. No sabemos cuánto es la longitud que tenemos que cortar estas esquinas para que podamos obtener cajas con el mayor volumen posible. O sea, que le pueda caber el mayor volumen posible. En este planteamiento, jóvenes, si todo el ancho de la lámina mide 8 pulgadas y yo al quitarle esta esquina que mide X y esta esquina que mide X, nuestro ancho entonces va a medir 8 pulgadas menos una X y menos la otra X. Y menos X nos va a dar menos 2X. Lo mismo pasa con el largo. Si el largo mide 15 pulgadas y le vamos a restar esta X de acá y esta X de acá, sería X menos 2X. ¿Okay? Entonces ya planteamos aquí las longitudes. Ven que estamos tratando de plantear las longitudes en términos de una sola letra. Ven, aquí estamos utilizando solamente la letra X. Vean que aquí está el resultado. Si el alto de la caja mide X, que son las esquinas que vamos a cortar para luego unirlas, aquí tenemos que el largo mide 15 pulgadas menos 2X y el ancho mide 8 pulgadas menos 2X. ¿Ok? Como estamos trabajando aquí con el volumen, entonces ya sabemos que tenemos que usar la fórmula del volumen. Entonces dice, la figura anterior nos permite concluir que las dimensiones de la caja son 15 menos 2X de largo y 8 menos 2X de ancho, lo que les acabo de decir, por X de alto. Como el volumen de la caja se obtiene con la fórmula, ven, aquí está la formulita del volumen, que es el largo por el ancho por la altura. ¿Ok? Si ustedes no recuerdan esas formulitas, las pueden buscar en el material de mate general o en internet. O sea, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Todas esas formulitas de áreas, volúmenes, etcétera, vienen en internet. Bueno, aquí planteamos la formulita del volumen. ¿Quién es el largo? Habíamos dicho que era 15 menos 2X. ¿Quién es el ancho? 8 menos 2X. ¿Y quién es la altura? X. Vamos a multiplicar estos tres términos algebraicos. Ven que aquí la primera multiplicación que hicimos, vamos aquí a cambiar el lápiz un momentito. La primera multiplicación que hicimos Profe, acá fue... perdón, ¿sí? consulta. X es la altura, ¿por qué? Porque no la conozco. Exacto. Esta va a Okay. ser nuestra altura. Correcto, Okay. Juan Carlos. Porque ese va a ser el X que vamos a cortar, ¿verdad? La longitud que vamos a cortar estas esquinas, y al hacer estos cortes y levantar y doblar esa caja, esta va a ser nuestra altura. ¿Verdad? Nuestra altura. Esta va a ser la altura, este va a ser nuestro largo y este va a ser nuestro ancho. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue sustituir los datos, ¿verdad? Aplicando siempre y cuando la fórmula del volumen. ¿Ok? Entonces, aquí multiplicamos el X por 15 y nos da 15X. El X por menos 2X nos va a dar menos 2X. Luego tenemos la multiplicación aquí de un monomio, perdón, de un binomio por un binomio. Entonces, vamos a resolver esa multiplicación. Aquí sería 15X por 8 menos 120X. 15X por menos 2X. Bueno, aquí ya viene resumido, ¿verdad? Pero ustedes pueden visualizarlo acá, 15X por menos 2X menos 30X, menos 2X a la 2 por 8 menos 16X a la 2 y menos 2X a la 2 por menos 2X más 4X a la 3. Aquí está ordenado de exponente menor a exponente mayor. Eso no afecta en nada, jóvenes. Ustedes quieren lo pueden dejar así o lo pueden ordenar de exponente mayor a exponente menor. Eso no es relativo aquí en este ejercicio. Vean que aquí el siguiente paso es reducir términos semejantes. ¿A qué me refiero? Vean que aquí el menos 30X a la 2 yo lo puedo sumar con el menos 16X a la 2. Eso nos va a dar menos 46X a la 2, suma de términos semejantes. Una vez que ya tengo aquí la fórmula planteada, ven que esta formulita la planteamos de acuerdo a la fórmula del volumen y de acuerdo a los datos que nos estaban dando en el enunciado, ya planteamos aquí la función. Esta es nuestra función. 120X menos 46X a la 2 más 4X a la 3. Vamos con el siguiente paso. Ahora sí, vamos a calcular la derivada de la función.
como siempre por lo general siempre nos va a quedar un polinomio, es muy sencillo la derivación, ¿verdad? Es aplicar las propiedades de potencias. La derivada de 120x va a ser 120. La derivada de menos 46x a la 2, bajamos el 2 a multiplicar por el 46, nos da menos 92x. Y la derivada de 4x a la 3 sería 4 por 3, 12, y al 3 le restamos un 1, nos queda x a la 2. Aquí ya tenemos la primera derivada, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a buscar los ceros de esa primera derivada, es decir, los puntos críticos. Vamos a igualar esa derivada a 0 y vamos a despejar. Ven que en este caso aquí ya viene resuelto, pero si ustedes observan, esto es una ecuación de segundo grado que ustedes pudieron haber utilizado por medio del MODE 5.3, ¿cierto? Entonces, pueden haber utilizado el MODE 5.3 y ya les daba aquí en la calculadora estas dos soluciones para agilizar los cálculos, porque plantear un problema, ven que todos los pasos que lleva, entonces para que no se les extienda mucho la solución. Una vez que ustedes buscaron las soluciones en el MODE 5.3 de la calculadora, lo recomendable, aunque aquí no vienen jóvenes, lo recomendable es que ustedes hagan la tablita. Siempre es mejor hacer la tablita. ¿Cuáles serían los factores? Aquí los factores serían x menos 6 y x menos 5 tercios. Mi recomendación es que siempre hagan la tablita para que ustedes puedan observar dónde la función crece y decrece y por lo tanto dónde es el punto máximo y punto mínimo. Entonces, aquí falta la tablita, por resumir el ejercicio no la hicieron, pero mi recomendación es que la hagan. Aquí, hagan, nada cuesta, ¿verdad? Cada vez que ustedes están haciendo un ejercicio, hacen la tablita, recuerden que aquí viene entonces de menos infinito, ¿verdad? Colocan el valor 5 tercios, luego colocan el valor 6 y luego aquí más infinito y los factores, ¿verdad? Ahí nada cuesta que ustedes hagan la tablita. Los factores en este caso sería x menos 6, x menos 5 tercios, aquí obtienen el signo de la primera derivada y aquí cómo quedaría el f de x, si es creciente o si es decreciente, etcétera, para que ustedes puedan hallar ahí los puntos máximos y mínimos. Entonces hagan ahí la tablita, nada cuesta. Ya ustedes saben cómo hacerla porque lo hicieron en evaluación del examen, ¿ok? Una vez obtenidos los puntos críticos, entonces aquí vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Vamos entonces a tomar esta primera derivada y la vamos a volver a derivar. Vamos a obtener la segunda derivada. Ven que la derivada de 120 da 0, por eso no se escribió acá. La derivada de menos 92x da menos 92 y la derivada de 12x a la 2 nos da 24x. Muy bien. Una vez que obtuvimos la primera derivada, vamos a evaluar estos puntos críticos que obtuvimos, los vamos a evaluar aquí en la segunda derivada. ¿Para qué? Para trabajar con el criterio de la segunda derivada en puntos críticos, que era el tema que les decía que podían repasar de aquel material que vimos en el tema de puntos críticos en derivación. Ven que aquí tomamos esta segunda derivada y vamos a evaluar la x por el 6 y vamos a evaluar la x por el 5 tercios. Nos va a dar dos valores. Aquí tenemos entonces un posible punto mínimo y un posible punto máximo. Devolvámonos un poquito al ejercicio. ¿Cuál era el objetivo del ejercicio? Encontrar el mayor volumen posible, ¿cierto? Y estamos trabajando con dimensiones. Entonces, vean que aquí el menos 52 sería un poco ¿cómo decirlo? Contradictorio usarlo, ¿verdad? Porque el menos 52 no sería una distancia valuable para X. Pero bueno, vamos a ver qué nos obtiene el problema aquí. Por lo tanto, vean que aquí este sería nuestro punto máximo. Ustedes dirían, ¿por qué menos 52 va a ser nuestro punto máximo y 52 nuestro punto mínimo? Si ustedes hacen aquí la tablita, se visualiza mejor quién es el punto máximo y quién es el punto mínimo de la tabla, ¿verdad? Si no lo pueden visualizar aquí con la segunda derivada, pueden visualizarlo mejor aquí con la tablita. Bueno. Cuando ustedes evaluaron, aquí la segunda derivada nos ayuda a evaluar para no hacer la tabla, pero si ustedes ya aquí evaluaron la segunda derivada
podemos observar que menos 52 va a ser el punto máximo, porque según el criterio de la segunda derivada en puntos críticos, si ese valor, si esa evaluación de la segunda derivada da menor que 0, hay un punto máximo, y si da mayor que 0, hay un punto mínimo. Es una propiedad que viene en el documento. Por lo tanto, como nuestro objetivo era obtener el mayor volumen posible, este va a ser nuestro resultado. El valor que vamos a trabajar entonces va a ser con X igual a 5/3, que es aproximadamente 1,67 pulgadas, porque las medidas están en pulgadas trabajándolo, ¿verdad? Esta sería la respuesta, porque aquí nos están preguntando, calcule la longitud que debe tener cada lado de este cuadrado, o sea, el valor de esta X, ¿verdad? Cada pedacito. Entonces, cada cuadrado tiene que ser de 5/3 pulgadas o 1,67 pulgadas. Hasta aquí quedaría el ejercicio. Sin embargo, aquí no terminaron de resolver porque no nos estaban pidiendo las longitudes del largo y del ancho, pero lo podemos calcular perfectamente, porque otra pregunta del ejercicio pudo haber sido, calcule el largo y el ancho de las cajas, o calcule las 3 longitudes que debe tener la caja para que su volumen sea el máximo. Entonces aquí lo que hacen es sustituir la X por 1,67 y obtenemos entonces que el alto de la caja va a ser 1,67 pulgadas, el largo de la caja va a ser 11,66 pulgadas y el ancho de la caja va a ser 4,67 pulgadas. Pues ven, un ejercicio planteando el tema de derivación y el tema de puntos máximos y mínimos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes, alguna consulta. No, profe, sí se ve medio complicadillo, pero sí, tal vez hay que dar ahí más ejemplos igual a ver. Sí, este ejemplo, ¿cómo lo vio Juan Carlos? ¿Tiene alguna duda en algún procedimiento, alguna consulta? Bueno, veamos otro ejemplo, porque yo sé que con un solo ejemplo pues es un poquito complejo, ¿verdad? Pero veamos otro ejemplo. Es muy importante, jóvenes, que ustedes recuerden que tienen que plantear el ejercicio, tienen que plantear la fórmula, ¿verdad? Tendrás que Entonces es muy importante que ustedes trabajen en ese tema, ¿verdad? Tal vez esto es lo que cuesta un poquito, jóvenes, plantear el problemita, ¿verdad? Plantear la función con la que vamos a trabajar si no nos las están dando, ¿verdad? Entonces veamos otro ejemplo. Pero antes de ver otro ejemplo, recordemos algo. Aquí les puse un poquito más de teoría que logré encontrar en una página y me pareció muy, muy completa y muy atinada a este tema. Recordemos que el criterio de la primera derivada me dice que si la primera derivada da mayor que 0 es porque la función es creciente en ese intervalo. Y si la derivada da menor que 0 es porque es decreciente en ese intervalo. Esto nosotros lo visualizábamos mejor en la tablita, ¿verdad? También, como consecuencia, los puntos que anulan la primera derivada, los llamamos puntos críticos, son candidatos a ser extremos relativos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que para resolver los problemas vamos a tener que primero plantear la función. ¿Ven? Siempre va a ser plantear la función. Rara vez nos van a dar el criterio de la función. El segundo paso, calcular la derivada. El tercer paso, calcular los puntos críticos con la primera derivada. Y el último paso, determinar si los puntos críticos son máximos o mínimos a partir del término de monotonía, del sentido de variación. Eso se visualiza mejor con la tabla. Pero también se puede aplicar el criterio de la segunda derivada para el paso 4. Si ustedes no quieren hacer la tablita, entonces lo que hacen es aplicar este criterio de la segunda derivada para ahorrar procedimientos, por decirlo así. Entonces vean este ejemplo de acá. Vamos a ver este ejemplo. Dice, el coste o el costo, ¿verdad? Como he tomado de una página de internet, puede variar un poquito el léxico. El coste de fabricación de una bolsa hermética de plástico viene dado por la siguiente función. Entonces, vean, este ejemplo es el único de todos los que les coloqué aquí en la presentación, es el único que nos dieron el criterio. O sea, ya nos dieron una función, no tenemos que averiguar. Entonces ahí se puede decir que nos ahorramos un paso, ¿verdad? Nos ahorramos el paso 1, que era plantear la función. Ya no la dieron. El siguiente paso, entonces, bueno, algo muy importante. Observando este criterio de función,
observamos que hay una letra X en el denominador. Recordemos que cuando tenemos una letra en el denominador, puede ser que nos indefina la fracción. Y para que esto no pase, en este caso, el denominador tiene que ser mayor que 0. O sea, aquí la X no puede ser diferente de 0, tiene que ser mayor que 0. Y mucho más aún porque estamos trabajando de una bolsa hermética y estamos trabajando entonces en este caso el volumen de la bolsa en litros, ¿verdad? Entonces el ejercicio plantea cuál debe ser el volumen de la bolsa para que su coste sea mínimo. ¿Cuál es dicho coste? Entonces vean que aquí hay dos preguntas. Nos están preguntando por el volumen de la bolsa para que el coste sea lo más bajo posible y además cuál va a ser el coste de esa bolsa. ¿Ok? Entonces vamos a derivar la función. Como ya no la dieron, es muy fácil derivarla. Bueno, la derivada de 5 sobre x nos da 5 sobre x menos 5 sobre x a la 2 y la derivada de x nos va a dar 1. La derivada de menos 4 nos da 0, por eso no se escribió acá. Ya tenemos el segundo paso, que es la derivada. Siguiente paso, vamos a igualar a 0 la derivada, es decir, vamos a buscar la solución o esos famosos puntos críticos. Vean que en este caso, a la hora de derivar y despejar, tenemos una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. A la hora de despejar esta ecuación, nos va a dar que las posibles soluciones o los posibles puntos críticos van a ser más raíz de 5 o menos raíz de 5 por el despeje, ¿verdad? Y eso es un despeje de ecuación cuadrática. Lo que pasa es que el único punto que vamos a tener es, en este caso, es x igual a raíz de 5. Descartamos el negativo porque x debe de ser positivo. ¿Ven? Aquí es muy importante. Tiene que ser primero diferente de 0, pero también tiene que ser mayor que 0. Tiene que ser positivo porque vamos a trabajar con volumen. Entonces no tiene sentido que el volumen de la bolsa pues sea negativo, ¿verdad? En cuestión de términos del problema, no podemos trabajar con volúmenes negativos. Por eso aquí se descarta el negativo y vamos a trabajar nada más con el posible punto crítico x igual a raíz de 5. ¿Quedó claro por qué estamos descartando el menos raíz de 5, jóvenes? Porque estamos trabajando con volumen, ¿verdad? Y aparte de ese volumen, primero no puede ser 0 porque indefine aquí la función, y no podría ser negativo porque el x que estamos representando aquí, el volumen, no tendría sentido de que fuera un volumen negativo, ¿verdad? Es como decir, yo tengo un vaso que tiene una capacidad de menos 250 mililitros. No tiene sentido, ¿verdad? Dar un volumen en términos negativos, por eso es que se descarta y se deja nada más la opción positiva. Ahora, ven aquí, en este problema sí lo explicaron un poquito mejor con la tabla. Bueno, aquí no está la tabla, pero están los intervalos. Dice, el signo de la derivada se mantiene constante en los intervalos. Vean que aquí, como es un ejercicio tomado de internet, no usa los corchetes, pero es lo mismo. Esos paréntesis es lo mismo que estuvieran aquí los corchetes abiertos. Es exactamente igual. Cada vez que ustedes vean un libro en una página de internet que hable de intervalos y viene paréntesis en lugar de los corchetes, es exactamente igual. Los paréntesis representan corchetes abiertos por cualquier cosita, hay como un repaso. Entonces dice que se mantiene constante en estos intervalos, de 0 a raíz de 5 y de 5 más infinito. Bueno, eso ustedes lo pueden visualizar mejor si hacen la tabla, que esa es mi sugerencia. Siempre hagan la tablita, nada cuesta. Yo sé que a veces es un poquito tedioso, más si tienen que sacar una regla y demás, ¿verdad? Pero ven que en este caso, como están descartando este menos negativo, menos raíz de 5, ahí ya tienen una ventaja, ¿verdad? Colocan entonces aquí el binomio x más raíz de 5, x menos raíz de 5, colocan aquí el menos infinito, aquí el menos raíz de 5, que ya saben que tiene que ir con doble rayita porque no se puede incluir, colocan aquí la raíz de 5 y aquí más infinito, y hacen la tablita, ¿ok? Y así comprueban estos intervalos. Evaluamos la derivada en cualquier punto del intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estamos trabajando aquí de menos infinito a raíz de 5, a menos raíz de 5 y de raíz de 5 a más infinito, entonces ven que nos estamos dando valores que están, ya les digo, vamos a ver cuánto da raíz de 5.
Raíz de 5 da 2,23, ¿verdad? Entonces, aquí nos estamos dando un valor de 1 y un valor de 3, ¿verdad? Que está al lado izquierdo y al lado derecho de raíz de 5. ¿Qué pasa? Si nos damos en la primera derivada y evaluamos, si usáramos aquí la tablita, el 1, entonces vean que da menor que 0. Quiere decir que aquí es decreciente, ¿verdad? Y si damos aquí un valor con 3 y lo evaluamos aquí en la función, en la primera derivada, aquí, ¿verdad? En esta primera derivada nos da 4 novenos, que es un valor en este caso mayor que 0, por lo tanto es creciente. Por lo tanto, la función es decreciente en el primer intervalo y creciente en el segundo intervalo. Esto implica que el punto crítico es un mínimo de la función. ¿Ven? Ahí estamos comprobando. Esto ustedes lo pueden hacer de esta manera o lo hacen con la tablita. Claro, yo les sugiero que hagan la tabla porque ya estamos familiarizados con esta solución, ¿verdad? No con esta de acá, que es evaluando. Pero en este caso pueden hacer la tablita y pueden visualizar de una manera más gráfica que raíz de 5, que es el que ustedes van a colocar acá, raíz de 5 viene siendo entonces un punto mínimo de la función. Aquí decrece y luego crece, entonces van a ver que aquí se va a hacer un punto mínimo de la función y por lo tanto este debe ser el valor de x. X tiene que ser igual a raíz de 5 litros, raíz cuadrada de 5 litros para que el coste sea el mínimo. Ahora, ¿cuál va a ser el coste? Porque era la segunda pregunta que nos estaban planteando en este ejemplo. El primero era cuál era el volumen. Bueno, ya sabemos que el volumen va a ser x igual a raíz de 5. ¿Verdad? Ese tiene que ser el volumen de la bolsa, ¿verdad? Planteada en esta formulita para que el coste sea el mínimo. Ahora, ¿cuál es el coste? El coste es plantear aquí en esta fórmula el valor de x. Vamos a sustituir aquí la x por raíz de 5 y así vamos a obtener el coste de la bolsa. Vamos a sustituirlo. Entonces ven que aquí sustituimos raíz de 5 en el coste de la bolsa. Eso nos va a dar 0,47. No sabemos si son colones, dólares, euros, etcétera, ¿verdad? Entonces por eso dejamos la respuesta así. En la pregunta no lo plantea de manera específica. Ese va a ser el coste, 0,47 por bolsa hermética. Aquí en este ejercicio me pareció interesante dejarles esta parte de la gráfica, porque si nosotros completáramos todo este ejercicio con los puntos máximos, mínimos, el punto crítico, que en este caso es un punto mínimo de la función, donde es creciente, donde es decreciente, donde es cóncavo hacia arriba, donde es cóncavo hacia abajo, etcétera, podríamos graficar esta función, ¿verdad? Entonces, eso sería interesante y pueden observar aquí que inclusive tiene una asíntota vertical y etcétera. No es necesario que grafiquen, jóvenes, es nada más para que ustedes vean cómo quedó aquí la graficación, pero en los ejercicios de optimización esto es opcional, esto no están obligados a hacerlo en el ejercicio. Basta como en el ejemplo anterior que dieron el resultado, la respuesta y fue suficiente. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejemplo, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ven que apenas hemos visto 2 ejemplos, jóvenes. Pero acá, si ustedes pueden observar, yo les traje un montón de ejemplos más. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos más. Ya todos están resueltos, jóvenes, ya todos tienen la solución. Vamos a ver este otro problemita y con este cerramos la clase, pero yo sí les sugiero que vean todos los demás problemas y los repasen, porque aquí está muy bien explicado, jóvenes, vienen paso a paso, viene detallado inclusive algunos hasta con el dibujo, algunos no, porque no lo requerían, pero para que ustedes los repasen, ¿ven? Vienen hasta con los dibujitos. El objetivo es que ustedes puedan repasarlos. Bueno, y aquí les coloqué estos ejercicios que son extras, estos no tienen la respuesta, tengo que resolverlos para darles la respuesta. Por si gusta lo podemos repasar el sábado. Recordemos que la clase del sábado va a ser una clase prácticamente de consulta, porque ustedes tienen que hacer la actividad del cómic, que es resolver un problemita de optimización, como les explicaba al inicio de la clase, y me lo tienen que enviar de hoy en 8, ahí en la plataforma donde les expliqué, ¿verdad? Entonces, estos son ejercicios opcionales por si quieren resolverlos, aparte de la lista de ejercicios que les subí en la plataforma, ¿verdad? Ahí viene una lista de 11 ejercicios. Esos 11 ejercicios ustedes escogen uno para resolverlo
y de diseñarlo en el cómic, ¿verdad? Como vienen en las instrucciones de la tarea para de hoy en 8. Entonces, bueno, vamos a resolver el último ejemplo, este de acá, para cerrar la clase de hoy, ¿ok? Esta semana es una semana cortita, jóvenes. Después del examen, un poquito de estrés y un poquito de insomnio también, me imagino que algunos estudiando, esta semana es un poquito más light y hasta es un poquito divertida. Como le explicaba al inicio Juan Carlos, es diseñar un cómic, tal vez nunca han diseñado un cómic, pero ahí vienen muchos programas gratuitos que les sugerimos que pueden usar y más bien el objetivo es que se diviertan con este tema. Entonces, primero escojan el ejercicio, lo resuelven y luego escogen el cómic con que desean explicar el ejercicio. Eso es para hacer un poquito más ameno lo que es el tema de optimización. Bueno, entonces veamos este último problema, jóvenes. Dice, disponemos de una barra de aluminio de 6 metros para construir una portería de fútbol. Entonces ya todos tenemos una noción de cuál es el diseño de una portería de fútbol. Básica, ¿verdad? Sin los soportes en diagonal. Si queremos que el área de la portería sea máxima, es decir, lo más grande posible, ¿cuánto deben medir los postes y el larguero? Es decir, los postes verticales y el poste que va en forma horizontal. Entonces veamos la solución. Bueno, aquí es muy importante que si vamos, ven que hemos visto 3 ejemplos diferentes. El primer ejemplo pudimos trabajarlo con una sola variable. El segundo ejemplo ya tenía el criterio de la función resuelta, ya no lo plantearon, entonces ahí nos ahorramos ese paso. Y en este tercer ejemplo vemos cómo vamos a trabajar con 2 datos, con 2 letras, y cómo vamos a convertir esas 2 letras en términos de una sola letra. Entonces ahí para que ustedes tengan una noción, vemos estos 3 ejemplos con el objetivo de que puede pasar alguno de estos 3 casos en cualquiera de los problemas que ustedes escojan. Bueno, entonces ven que aquí hicimos como el dibujito de lo que es la portería, ¿verdad? La portería de un marco de fútbol, para jugar fútbol. Sea X el larguero, ¿verdad? El lado longitudinal, el más largo. Y Y, los postes, que obviamente en este caso, como es una figura rectangular, los postes tienen que tener una igual medida y tienen que ser totalmente perpendiculares al larguero, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos en presencia de un rectángulo en el cual obviamente la barra de aluminio no la vamos a ocupar aquí en la base porque solamente tiene que tener esta forma, ¿ok? Entonces, ya planteamos el dibujo y ya planteamos las posibles medidas con las que vamos a trabajar. Ahora, algo muy importante, estas 3 barras tienen que sumar 6 metros. Eso es lo que tenemos, no tenemos más. Apenas tenemos 6 metros y tenemos que cortar esa barra en 3 partes. 2 partes iguales y una que va a ser el larguero, ¿ok? Entonces, muy importante, la suma de esos 3 lados tiene que dar 6 metros, es decir, Y más X nos tiene que dar 6 metros. Es decir, X más 2Y, porque Y más Y nos daría 2Y, ¿cierto? Y el X más 2Y nos tiene que dar 6 metros. Ahora, ven que aún así nos está quedando un criterio de una función en términos de 2 letras. Tenemos que conseguir que esta función quede en términos de una sola letra. Por lo tanto, vamos a despejar alguna de esas letras. Bueno, aquí son cuestión de gusto de despeje. Aquí ya el ejercicio estaba resuelto. Aquí decidieron despejar la Y. Para despejar la Y pasaron el X a restar al 6 y el 2 que multiplica la Y lo pasaron a dividir. Yo en lo personal hubiese despejado la X. Eso es opcional, jóvenes. Como es un ejercicio en el cual ustedes están planteando, no importa cuál despejen, igual van a tener que averiguar el valor de X y el valor de Y. Si yo despejo aquí la X, pues nada más paso el 2Y a restar con el 6. Entonces me hubiese quedado 6 menos 2Y. Considero que una ecuación más sencilla, pero es cuestión de gusto. Ahora, como estamos trabajando aquí en el planteo del ejercicio, ven lo que nos están diciendo. ¿Cuánto deben medir los postes y el larguero para obtener un área máxima? Área, jóvenes, área. Aquí nos están dando una palabra clave, el área de un marco. El área de un marco, en este caso, rectangular. Entonces vamos a ocupar el área de la portería, que va a ser el área de un rectángulo. ¿Ven?
No lo dieron, pero aquí lo asumimos con esta palabra clave. Por eso a veces hay que leer inclusive 2 o 3 veces el enunciado para poder seguir planteando el ejercicio. Vamos entonces a calcular el área. Bueno, ya sabemos que el área de este marco va a ser X por Y, largo por ancho, ¿ok? Pero logramos despejar la Y. Entonces, en lugar de escribir la Y, vamos a escribirla en términos de X. ¿Lo ven? En lugar de, ven que aquí bajamos el X, ¿verdad? Y el X lo multiplicamos por el Y, pero en lugar de escribir Y, escribimos 6 menos X sobre 2, que era el valor que aquí despejamos en la función inicial. Bien, entonces ya aquí estamos trabajando, jóvenes, con una función en términos de una sola variable, en términos de X. Ya no tengo aquí dos letras diferentes. Bueno, resolvemos aquí la multiplicación. X por, en este caso, resuelven aquí la multiplicación. X por 6, 6X, X por menos X a la 2. Y lo que hicieron fue aquí simplificar. Ahora no hace falta simplificar, eso es opcional, pero aquí lo que hicieron fue simplificar. Bueno. Una vez que simplifican esta fracción, vamos a derivar. ¿Cuál sería la derivada de 3x? 3. La derivada de menos x a la 2 sobre 2, menos x. ¿Ok? Ahí obtuvieron esa primera derivada. Y el siguiente paso es igualar. Ven que aquí no viene el siguiente paso, pero lo podemos hacer. Es igualar esto a 0. ¿Se acuerdan? Vamos a cambiar aquí un momentito el lápiz. Igualar esto a 0 y despejan la x. Al despejar la x les va a dar que x es igual a 3. Haciendo el despeje aquí de la x, una ecuación de primer grado. ¿Ok? Dice que la derivada es positiva para x menor que 3 y negativa para x mayor que 3. ¿Cómo dieron esto, jóvenes? ¿De dónde sacaron esto en este ejercicio? Haciendo la tablita. Hagan la tabla, jóvenes. Nada cuesta ir colocar de menos infinito a 3, de 3 a más infinito. Entonces ahí ustedes sustituyen valores y se dan cuenta que la derivada, la primera derivada es positiva para de menos infinito a 3. Esto significa el intervalo de menos infinito, ¿verdad? A 3. Eso significa x menor que 3. Y es negativa para x mayor que 3, o sea, de 3 a más infinito. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué era lo que nos estaban preguntando? Para que el área sea máxima, ¿cierto? Por lo tanto, x tiene que ser igual a 3 porque 3 va a ser un punto máximo de la función. Entonces, imagínense, si era positiva iba creciendo y luego negativa iba decreciendo, quiere decir entonces que en el punto 3 hay un punto máximo. Por lo tanto, si uno funciona ese punto crítico como el valor máximo para tener esa área. Entonces, ya sabemos que aquí el valor de x o el valor en este caso del larguero va a ser x igual a 3. Ya tenemos la medida de x. X va a ser igual a 3. ¿Qué dato nos falta? El valor de y. Pero ven que aquí para obtener este valor de y basta sustituir la x aquí en la función. Y igual a 6 menos x sobre 2. 6 menos 3 da 3. 3 sobre 2 nos daría 3 medios. Vamos a ver aquí la solución. ¿Ven? Y es igual a 3 medios. Por lo tanto, el larguero debe de medir 3 metros y los postres deben de medir 3 medios, o sea, 1,5 metros. ¿Vieron qué sencillo? Está bonito, ¿verdad? Este ejercicio. Ahora, algo muy opcional. Este lo voy a escoger yo para el cómic. Para el cómic. Yo le sugiero, Juan Carlos, que ahora cuando terminemos la clase, fíjese en la lista de ejercicios y puede escoger alguno parecido a lo que les acabo de explicar para que no se le dificulte. De hecho, eso le iba a preguntar, profe, ya está habilitado, ¿verdad? Para elegirlos. Pues ya ahorita le vuelvo a mostrar dónde está. Sobre todo para Rose, que entró ahora un poquito tarde, entonces para que no se pierdan dónde tienen que escoger el ejercicio. Excelente, listo, gracias. Bueno, esto, con mucho gusto. Vean, esto es opcional, jóvenes, aquí el gráfico ustedes no lo tienen que hacer, ¿verdad? Eso es opcional. Aquí la respuesta viene con el gráfico, pues para que ustedes vean cómo quedaría el gráfico del criterio que ustedes determinaron con este ejercicio, pero no tienen que hacerlo obligatoriamente, no. ¿Ok? Bueno, este sería el problema con el que vamos a cerrar la clase. Voy a devolverme un momentito, como les expliqué ahora a Juan Carlos al inicio de la clase, donde deben de escoger ustedes el ejercicio para resolver en el cómic. ¿Ok? Entonces, sobre todo Rose, usted que ingresó un poquito después de la explicación,
¿Puede ver la pantalla, Rose? Profe, ¿sí? Sí, ok. Bueno, en este caso, Rose, una vez que ustedes ya vayan a hacer el cómic, mi sugerencia es que se vayan a esta parte de acá. ¿Ven donde dice lista de ejercicios? Ajá. Bueno, esta es la que yo les activé. Aquí vienen las orientaciones de la semana, viene el documento de optimización, muy bonito, que pueden repasarlo, y vienen 2 ejercicios más resueltos, por si quieren repasar. Aquí donde dice clase número 16 es la presentación que les acabo de mostrar, que les estoy explicando los ejemplos. Aquí vienen las indicaciones para crear un cómic, pero antes de entregar la tarea, que es para de hoy en 8, yo les sugiero que vayan aquí a la lista de ejercicios. Aquí viene una lista con 11 ejercicios, ven, 11 problemas. Escojan uno, léanlos, escojan uno. Obviamente hay unos más sencillos que otros, entonces entre sean los primeros que escojan, entonces van a tener esa ventaja, porque no se puede repetir. Pueden hacerlo en grupos de 2 personas, máximo 3, o de manera individual, como gusten. Entonces, ven, aquí Profe, vienen varios. perdón, tengo una pregunta con respecto a eso. Yo digamos, no sé, el 4, ¿verdad? ¿Cómo saben mis compañeros que yo tomé el 4? Eso es lo que le voy a explicar. Entonces, usted primero lo lee aquí, ¿verdad? Usted dice, bueno, voy a escoger el 4. Entonces, se devuelve a la unidad que les activé y ve que aquí viene elegir ejercicio para el cómic. Y ahí usted lo marca. Lo marca siempre y cuando alguien no lo haya escogido. Bueno, hasta el momento ustedes pueden ver que nadie ha escogido nada. ¿Verdad? Entonces ustedes ¿Cómo pueden somos en la ser... clase, entonces? en realidad son más compañeros, pero hay 2 que no se conectaron. Nunca se conectaron. Bueno, puede ser que sobren ejercicios o puede ser que si faltan, ahí lo pueden, ahí sí, si lo quieren hacer de forma individual, ni modo, van a tener que repetirlo o lo pueden hacer de manera grupal, como guste. Entonces ven que ahí que ustedes van a marcar, no sé, Profe, en ese caso. ¿y subió algún ejemplo? Porque yo sí que debatía, ¿verdad? No sé. Exacto, Rose. Bueno, ¿quedó claro esto, Rose? ¿Dónde tiene que escoger el ejercicio? Siempre y cuando alguno de sus compañeros no lo haya elegido, ¿verdad? Ok. Se devuelve a la unidad que le active y ve que aquí viene un librito con unos ejemplos de cómics. Entonces, para que tengan una idea, la cuestión es que lo hagan un poquito animado y en alguna parte del cómic venga la resolución del ejercicio. Pues, ellos como científicos hicieron unas notas y la resolución del ejercicio. ¿No? Y en este ejemplo 3, aquí ese sí viene un poquito largo, pero viene aquí toda una historia de cómo resolver el problema. Entonces ellos dicen, ok, por optimización, y en la siguiente pestaña viene la solución. A mí tan agrupado no me gustaría que fuera un poquito más animado, ¿verdad? Ok, vamos a encontrar entonces el volumen que es tal. Entonces, pero eso es cuestión de gusto, jóvenes. Ahí vienen ejemplos de cómo lo podrían Demasiada resolver. creatividad, Dios mío. Obviamente ustedes no tienen que dibujar nada de esto. ¿Por qué, Rose? Porque aquí en las indicaciones de cómo crear un cómic, aquí, si usted puede observar, vienen algunos programas gratuitos que se pueden utilizar. Entonces, mi sugerencia es que primero escojan el ejercicio, lo marquen, lo resuelvan. Y una vez que ya lo tienen resuelto, escogen, ahí se ponen a indagar cuál programita prefieren trabajar y desarrollan el cómic. Perfecto. Bueno, entonces tiene un valor de 10% y la fecha de entrega es de hoy en 8. Ok, gracias. No, con mucho gusto. No sé si tienen alguna duda hasta acá, jóvenes, alguna pregunta. No, profe, este último ejemplo sí quedó más claro. Más claro. Digamos, en términos generales, hay que ponerle mucha atención al tema de que, bueno, se tiene que aplicar ¿cómo le dijera? La fórmula, si nos están pidiendo, como por ejemplo en este caso área, ¿verdad? Y era un rectángulo y todo eso, y también poner atención si se tiene que maximizar o minimizar. Exacto, correcto, porque si le están pidiendo un máximo o un mínimo. Ve que si ustedes repasan los demás problemitas que yo les adjunté ahí en la presentación, hay uno que inclusive viene hasta de triángulo, ¿verdad? Entonces, si no tienen la fórmula, la pueden buscar. Ajá. Si no tienen alguna fórmula, la buscan, ¿verdad? Obviamente el problema no les va a dar las fórmulas que van a usar. Vean aquí, por ejemplo, no nos dieron el área del rectángulo, pero ya nosotros ahí la planteamos. Para que ustedes tomen en cuenta esos detalles, ¿verdad?
Ok. Profe, el resultado del examen está hasta el sábado. Sí, bueno, ya, Dios primero, ya mañana se los puedo mostrar. Ahí me da un chancecito. Gracias. Sí, no, con mucho gusto. Ya el resultado del examen y el video que me falta evaluar el de Juan Carlos y el suyo también, ¿verdad, Rose? No le he dado la evaluación del video. No. Y ya Dios primero mañana, vamos a tardar el sábado, ya les tengo esas evaluaciones. Ok, profe, muchas gracias. No, con mucho gusto, jóvenes. Entonces, si no tienen preguntas, consultas, nos vemos el sábado. Con mucho gusto, recuerden que la clase del sábado es una clase de consulta para, sobre todo para la tarea o para ejercicios de este tipo. Y como le decía Juan Carlos al inicio, Rose, este tema de optimización solamente se va a evaluar en esta tarea de cómic, no se va a evaluar en el tercer parcial. Ok, porque si no es medio complicado. Entonces esta semana es nada más para que se dediquen a optimización y ya Dios primero, de hoy en 8 empezamos el tema de integrales. Ok, está bien, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, jóvenes, que Dios los acompañe. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlos. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.